O tal vez han escuchado esto: santo no hay ninguno. Ninguno es santo. ¿Alguna vez lo ha dicho usted? O esta otra raza que está hasta abajo. Y en este mundo siempre vamos a pecar. O tal vez esta otra, somos humanos. Nosotros somos humanos. Y esta otra que es muy común entre los cristianos, ¿verdad? Que está hasta allá arriba. Estamos en el tiempo de la gracia. ¿Verdad que nosotros hemos muchas veces escuchado o hemos dicho algunas de esas frases? Todos somos pecadores. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Solo Dios es santo. ¿Quién no peca? Santo no hay ninguno. En este mundo siempre vamos a pecar. Somos humanos. Estamos en el tiempo de la gracia. Gracias, Señor. Pero quisiera que miráramos, hacerles estas preguntas. ¿Libres del pecado, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Libres del pecado o libertad para pecar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Libres del pecado o libertad para pecar? Ahora una pregunta. Hermanos, ¿tenemos libertad para pecar? ¿Será que tenemos libertad para pecar, hermanos? ¿Saben cuál es el problema? Muchas veces cuando nosotros decimos todas estas frases, lo decimos en una manera de justificarnos. Lo decimos para justificarnos, para decir que todos pecamos. Es que esté libre de pecado, que pida. Cuando alguien nos corrige algo que estamos haciendo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Solo Dios es santo. Respondemos muchas veces. Hermanos, no está mal todo esto. El problema, hermanos, es cuando nosotros las decimos para justificarnos. Ese es el problema. No está mal, hermanos, porque todos pecamos, nadie es perfecto. ¿Quién no peca? Santo no hay ninguno, solo Dios es santo. En ese mundo vamos a pecar, somos seres humanos. En pecado me consiguió mi madre, decía David, ¿no? Estamos en el tiempo de la gracia. Pero ese es el problema, hermanos. Es cuando lo decimos para justificarnos. Entonces la pregunta en esta mañana, hermanos, es: ¿tenemos libertad para pecar? Por eso, ¿será que tenemos libertad para pecar? Y bien, la palabra de Dios nos responde esta mañana. Dice en Romanos capítulo 6, versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Bien, el apóstol Pablo me está haciendo una pregunta, casi que las mismas preguntas que le estamos haciendo esta mañana, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? ¿Será que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pero miren que respondió él: por supuesto que no. Esa es la
versión lenguaje actual. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Miren cómo dice el apóstol Pablo: por supuesto que no. ¿Será que vamos a seguir perseverando en el pecado para que la gracia abunde? Porque estamos en el tiempo de la gracia. Y el apóstol Pablo dice: nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Mira, hermanos, ahora ya no podemos seguir pecando. Ya no podemos seguir pecando. Mira, Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. El problema, hermanos, está cuando el pecado es el que nos gobierna a nosotros y no Cristo. Ahí es donde hay un problema, porque estamos siendo gobernados por el pecado. Porque dice: al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Cuando nosotros llegamos, hermanos, a Cristo, morimos, hermanos, para este mundo. Dice la Biblia: las cosas viejas pasaron, y aquí dice que todas son hechas nuevas. A eso se refiere. Entonces dice: al morir, el pecado perdió su poder en nosotros. Por eso dice en el versículo anterior: por eso dice, ya no podemos seguir pecando. Nuestro hermano hablaba el día jueves: hermano, ¿cuál es nuestra meta, hermanos? ¿Cuál es nuestra meta? Estar en gloria, llegar al cielo, hermanos. Esa debe ser nuestra meta. Versículo 11: de igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida. Y ahora, ¿viven para qué? ¿Para qué tenemos que vivir, hermanos? Para agradar a Dios. Porque, hermanos, cuando nosotros pecamos, no le estamos agradando. Cuando nosotros vivimos una vida de pecado, hermanos, estamos desagradando a Dios. Versículo 12: así es que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Hermanos, no podemos dejar, hermanos, que el pecado gobierne nuestra vida, ni que nos obligue a obedecer los malos deseos de nuestro cuerpo. Sabemos que tenemos una naturaleza carnal, ¿verdad? Que, hermanos, nos lleva, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos, nos lleva a querer hacer las cosas malas, a pecar. Y eso, hermanos, hace que nosotros no agrademos a Dios y que desagrademos a Dios. O sea que no debemos de permitir, hermanos, que esta carne nos obligue a obedecer los malos deseos que tenemos. ¿Usted ha tenido un mal deseo? ¿Verdad que todos tenemos malos deseos muchas veces? ¿Verdad que tenemos malos deseos? Pero dice que no debemos de permitir, hermanos, que el pecado nos obligue.
a obedecer nuestros malos deseos, los deseos que este cuerpo quiere. Yo quisiera, mis deseos tal vez no sean malos, pero si a mí me dieran a escoger, yo ahora quisiera estar en las playas. Porque yo no estaba en la iglesia. Pero ¿por qué no te subir a la playa con mi coco ahí? ¿Verdad? Pero hermanos, no podemos dejarnos, hermanos, digamos, obligar por nuestros deseos. En el momento, dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué dice? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, dejar de congregarnos ¿es algo bueno o es algo malo? Perdón, congregarnos, hermanos, ¿es algo bueno o es algo malo? Pero si no lo hacemos, estamos pecando. Amén. Y hermanos, no debemos dejarnos que este cuerpo nos obligue a hacer cosas malas. Amén. Tenemos, hermanos, que obligar a nuestro cuerpo a hacer las cosas buenas, alejarnos del pecado. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 22 dice: por eso ya no se conduzcan por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Miren que dice que ya no podemos vivir como nos conducíamos antes que no conocíamos a Cristo, antes que no nos daba igual, hermanos, hacer las cosas malas, nos daba igual, hermanos, vivir en pecado. El que era mujeriego antes le daba igual, hermanos, andar con otras mujeres aparte de su esposa, ¿verdad? Por eso se llama vivan y se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Hermanos, los malos deseos son los que nos dirigían a nosotros, no era Cristo, eran nuestros malos deseos, ¿verdad? Algún día nuestra hermana Gloria les va a contar su testimonio. Amén. ¿Cuál era el testimonio de nuestra hermana? ¿Cómo es que ella se dejaba llevar, hermanos, por el vicio? ¿Verdad? ¿Y cómo es, hermanos, que el Señor vino, hermanos, y nos transformó? Amén. Transformó su vida, hermanos. Alguien, hermanos, que se dedica a tomar y a tomar y a tomar, ¿verdad? Solo Dios, hermano, ¿verdad? Solo Dios puede cambiar la vida de una persona, por muy mala que sea. Pero ya no podemos seguir dejando que nuestros malos deseos dirijan nuestra vida, nuestra manera de vivir. Versículo 23: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Debemos, hermanos, de cambiar nuestra manera de pensar, por completo nuestra manera de pensar. Y mire, dice, y ser honestos. ¿Cuántos son honestos? ¿Verdad que somos honestos? Nos conducimos, hermanos, con honestidad, hermanos. Mire, honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Hermanos, dice que el Señor nos ha vuelto a crear, hermanos. Nos ha dado una nueva vida para que nosotros seamos como Él. Hermanos, Él no pecó. Amén. Y mira, el versículo 25 dice: por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Vamos a ver aquí, hermanos, cuántos dicen la verdad, cuántos dicen mentiras.
No va a ser mentiroso. Versículo 26. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. Fíjense, hermanos, que una persona que se enoja fácilmente peca. Una persona que fácilmente se enoja, ¿qué termina haciendo? Termina peleando, termina en pleitos, termina en disensiones. Vamos a ver los que manejamos, que tienen carro o tienen moto. ¿Qué hace usted cuando alguien se le cruza? Cuando usted va a subir ahí tranquilo y alguien se le mete ahí, usted dice: Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, varón de Dios. Cuando nosotros se enojamos, empezamos y le decimos hasta toda la parentela desde que nació, hasta donde se va a morir. Le decimos que te vaya bien porque te mate un tren. Por allá te voy a ver que te va a aventar tu carro. Hermanos, el que lo logramos nos hace pecar. Cuando usted se enoja con su esposa o con su esposo, ¿amén? Fácilmente terminan peleando, ¿verdad? Hay 10 hermanos, aunque usted no lo crea. Yo conozco, sé de una pareja que llevan años, hermano, de que no se dirige la palabra. Imagínense vivir así, no se dirige la palabra. Pero miren qué dice aquí, hermanos, que versículo digo: si se enojan, no permitan que el pecado los haga, que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Ahí es donde, eso era el lenguaje actual, en la Reina Valera, la que más conocemos, dice que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Pero aquí dice que el enojo no debe durarles todo el día, ni deben de darle oportunidad, ni de darle al diablo oportunidad para tentarlos. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos enojamos, le damos oportunidad al diablo a que nos tiente. Él va a aprovechar, hermanos, ese enojo, hermanos, para meternos ira, amargura, enojo. Amén. Imagínense si hay personas o hay parejas de esposos que no se aman. Ahora imagínense al vecino que no, yo con esa gente ni me junto. Fíjense que yo no sé, pero qué clase de vecinos tiene usted, pero hay vecinos que empiezan a algo tan sencillo, ¿verdad? Empiezan a barrer su banqueta y le echan la basura así. ¿Es cierto o no es cierto? Pero hermanos, dice la Biblia que no debemos darle lugar al diablo para que nos mienta. Dice, hermanos, el diablo mismo, hermanos, quiere sacarnos de nuestras casillas, para que nosotros vivamos peleando. Amén. Y el versículo 28 dice: quien antes fue ladrón debe dejar de robar. Eso me voy a contar a quién fue ladrón antes. No, hermanos, pero yo les pregunto que robarse puede ser lo mismo que robarse así. Yo nada más les pregunto, ¿qué dice usted? Dice que
Fíjense que muchas veces nosotros robamos y no nos damos cuenta. Yo creo que aquí nadie trabaja en la oficina, pero dice que es bien fácil robar. Y llega que trabaja en una oficina y llega a su casa y le dice que a los niños le dan una tarea y son como 50 hojas. ¿Cuánto cobran por imprimir una obra? Más curioso que ¿cuánto cobran por impresión? No, si lo ponía más difícil que a colores, ¿a cómo es? A 2 quetzales, hasta 3 cobran. No tengas pena, allá en la oficina ya lo ven. Es que si no, si tiene impresora, es que no vamos a estar en nuestra tinta. Allá no tienen, en la empresa hay un montón de hojas que necesitan impresora y láser. Las imprimo y mañana las traigo. Les pregunto, ¿eso no es obra? Eso no es obra. Fíjate que ahí para los herreros necesito un caso de fútbol. Ahí me voy a traer ese un montón de veces. Aquel se va a dar cuenta, ¿verdad? No sería mejor decirle, mira, como me vendes, me regalas esto. Ahí cambia la cosa. Pero dice la Biblia, hermanos, que quien antes fue ladrón debe dejar de robar. Y ahora trabajar bien con sus propias manos, así tendrá dinero para comprarse un televisor de 100 pulgadas, una subrefri de 3 cuartos, no sé si hay refri de 3 cuartos, no hay más. ¿Ah, bien? Hay unas que tienen 2 aquí y otra abajo, ¿verdad? Sí, hay, a ver. Así tendrá para ayudar a otras personas necesitadas. Amén. Que nosotros trabajamos para nosotros. Pero ese no es el tema, va a seguir. Y aquí, hermanos, otra pregunta. ¿Cuántos dicen malas palabras? Miren, hermano, en esta versión dice claro que la Reina no dice ninguna palabra corrompida y sale de nuestra boca. Pero mira, aquí lo dice en esta versión en lenguaje actual con ustedes, pues sí. No sé si ustedes tienen todas las versiones en la Biblia. Estamos hermano a ver si algún día ustedes necesitan que les pueda ayudar para ver cómo poder descargar todas las versiones. Porque miren, aquí lo dice más claro. No digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas. ¿Cuántos dicen malas palabras? No, pero es que como todos pecamos, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanos? Es que como todos pecamos. Nadie es perfecto. Estamos en el tiempo de la gracia. No hay problema. Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Digan siempre cosas buenas, hermano, que ayuden a los demás a creer espiritualmente, porque eso es muy necesario. Amén. Hermanos, es muy importante que nosotros, nuestro vocabulario tiene que cambiar. Hermanos, si su vocabulario está mal, usted tiene que cambiar su vocabulario. Amén. Muchas veces yo he escuchado que muchas veces no decimos buenas palabras, pero muchas veces venimos a contar cosas que escuchamos de afuera, diciendo, fíjese que doña Fulana dijo, y la maltrató y le dijo desde aquí y de allá, y le volvió a repetir las malas palabras. Les pregunto, ¿será que ahí dice que ninguna, bueno, como dice la Reina Valera, ninguna palabra corrompida se saca de nuestra boca? No tenemos que por qué estar repitiendo. Nosotros no ni deberíamos estar escuchando.
Yo no sé cómo se siente usted cuando usted escucha a alguien hablando, no dice una palabra buena, ¿no? De todas. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, cuando nosotros hablamos palabras corrompidas, estamos conquistando al Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos cosas malas, hermanos, estamos conquistando al Espíritu Santo. Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura. ¿Cuántos tienen amargura en su corazón? ¿Cuántos tienen odio en su corazón? Hermanos, hay quienes que tienen odio a sus padres. No han podido sacar ese odio, hermanos. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay padres que han violado a sus hijos. Imagínense, hermanos, cuando ese hijo es grande, yo no sé cómo va a sentir su corazón. De un odio, hermano, una amargura. Estoy hablando de un padre porque es difícil, pero puede ser como otra persona. O puede ser otra cosa, tal vez sentir odio porque su padre los abandonó. No ha tocado los modelos. Esperamos a Dios que claramente dice que ya no siente. No, pero yo lo que les quiero decir, hermanos, que por cosas así, hermanos, podemos sentir amargura, podemos sentir odio por alguien. Y nosotros no podemos ser así, hermanos, como hijos de Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Quitar. ¿Qué es quitar, hermanos? Es como que yo quite ahorita esto y dejarlo. Tenemos que quitarlo, nosotros tenemos que quitarlo. Si no podemos, hermanos, no podemos solos. Tenemos que enfocarnos, Señor, cuando vemos. Señor, ayúdame a quitar esa amargura. Ayúdame a quitar ese enojo que siento contra mi hermano, lo que me hizo contra mi hermana, o contra mi mamá, o contra mi papá, o contra cualquier persona, ¿verdad? Nosotros tenemos que quitar, hermanos, la amargura, el enojo, hermanos, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Dice, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos. Dice, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Verdad que somos misericordiosos con los demás? Somos misericordiosos con los demás hermanos. Si algún hermano puede hallar alguna falta, es que dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, ¿qué? Restaurar el espíritu de mansedumbre. Perdonándonos unos a otros. Amén. Debemos de perdonarnos. En otras, hay por decir que debemos de soportarnos los unos a otros. Amén. Hay cosas que tal vez ustedes no soportan de mí, ¿verdad? Pero tienen que soportar, ¿verdad? Yo lo que no soporto es esto. Yo lo que no soporto. Hermanos, nadie es perfecto. Amén. Por eso la Biblia dice, hermanos, cuando yo les digo a los fariseos, ¿ustedes por qué quieren sacarle la vida? Perdón, con la paga al ojo del hermano, pero no se dan cuenta de la vida que tienen en su boca. ¿Por qué, hermanos? Porque la vida que tenemos en nuestro ojo no nos deja ver, hermanos, en lo que nosotros estamos fallando.
No nos deja ver nuestros errores. Es muy fácil verle la paja al hermano, pero nosotros no miramos la vida que tenemos. Amén. Entonces, hermanos, quisiera que miráramos así, brevemente. Ya voy a terminar. Personas que fueron rechazadas por Dios. Vamos a empezar desde el principio. Dice Caín. ¿Ustedes saben que Caín fue rechazado por Dios? Dice, no debemos de ser como Caín, que era como un hijo del diablo. Imagínense, hermano. No debemos ser como Caín, dice que era un hijo del diablo. Y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo. Y lo que hacía su hermano era bueno. Y hermanos, y más adelante en el versículo 15 dice, si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Hermanos, cuando nosotros odiamos a alguien, somos asesinos. No hay necesidad, hermanos, de que agarremos una pistola y le disparemos a alguien. Caín era un asesino, hermano, y fue desechado por Dios, porque dice que él era malo, sus obras eran malas. Era ese como un hijo del diablo y por eso mató a su hermano. Porque sus obras eran malas. Hermanos, ¿por qué? ¿Ustedes saben por qué se molestó Caín con su hermano? Porque Dios aceptó la ofrenda de él. Y la de él no la aceptó y la de su hermano sí. Pero como él era un envidioso, así como Satanás, por eso él dice que era un hijo del diablo. Entonces dicen que él odió a su hermano. Y entonces ahí en el contexto adelante dice, si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Hermanos, el odio nos puede llevar al infierno. Hay otro versículo que dice, no sea que tocando alguna raíz de amargura. ¿Cómo es? Si alguien nos puede buscar, porque ahí me quedé. También, hermanos, podemos ver a Esaú. Y no quise tocar versículos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios. Miren, hermanos, cómo era Esaú. Ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió su derecho de hijo mayor por un plato de comida. Prefirió el pecado, hermanos, que la primogenitura. Por eso es que fue desechado por Dios. Y cuando quiso que su padre le reconociera sus derechos, él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. ¿Se acuerdan que Esaú lloró, llegó con su padre y le dijo, bendíceme a mí también, porque ya Jacob había bendecido Isaac había bendecido a Jacob. Y él dijo, bendíceme a mí también. Y lloró, pero dice en este versículo, cuando quiso que su padre le reconociera sus derechos, él no se lo reconoció. Esaú hasta le gritó a su padre, bendíceme. Pero él le dijo, no, ya bendiga a tu hermano. Pero él fue desechado por Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque dice
que a él no le importaba, hermanos, pecar. Ninguno de ellos dice que él tenía relaciones prohibidas y despreciaba a Dios. No hace mucho leímos de Saúl, dice que cuando Isaac mandó a Jacob a que no se uniera con una mujer cananea, él dice que vio que a su papá le molestaba eso, entonces dice que él fue y se buscó una cananea. A él, hermanos, no le importaba. Por eso, hermanos, fue desechado por Dios. También, hermanos, podemos ver a Saúl. ¿Ustedes saben que Saúl fue desechado por Dios? Porque el Señor había ordenado, hermanos, que destruyera a los amalecitas. Amalecitas era, hermano. Pero él no hizo caso. Pero miren qué dice. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios. Se complace Dios más en los sacrificios, en los holocaustos, que en que se le obedezca. ¿Qué es más importante? ¿Los sacrificios o los holocaustos o que se le obedezca? ¿Qué es más importante, los sacrificios o la obediencia? Yo creo que Jesús fue que le dijo a los fariseos: obediencia quiero y no sacrificio. Ojalá ustedes pudieran entender eso, que lo que yo quiero es obediencia y no sacrificio. Ciertamente dice que el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los terneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos de idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, que también te ha desechado para que no seas rey. ¿Por qué fue desechado Saúl? Porque desechó la palabra de Dios. Hermanos, ¿por qué le dijo, cuando él dijo, quiero, Samuel le preguntaba, ¿qué es lo que yo oigo ahí? Los movidos de las vacas, de las ovejas, nada más que nos unimos para hacer el holocausto a Dios. Muchas veces queremos hacer, hermano, lo que Dios no nos dice que hagamos. Queremos ir en contra de la palabra de Dios. Por eso ve que él dice: ¿y si acaso se complace Dios de los holocaustos, de las víctimas? Él se complace más en la obediencia, en que le obedezcamos. Amén. Y hermanos, ¿y cuál es el mensaje en esta mañana? No podemos seguir pecando. Eso, si ustedes quieren ser obedientes, ese es el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. No podemos justificar, hermanos, nuestros pecados, porque estamos en el tiempo de la gracia. No podemos justificarnos. ¿Amén? Tenemos que dejar ahí como decía el versículo, debemos de dejar la amargura, la ira, el enojo. Si su carácter, hermanos, es su problema, hermanos, ¿será que usted ya se propuso dejar eso? ¿O sigue, hermanos? ¿Sabe que muchas veces hacemos? ¿Sabe qué hacemos con el pecado? No queremos soltarlo. Así como nuestra hermana que era pequeña. Ahí queremos estarlo acariciando. Ay, mi carácter, qué chulo. No importa. Todos pecamos. No importa
mentiroso, ay, no mentira. ¿Cómo seguir mintiendo? No hay problema. Hermanos, desechales, quitarlo, el pecado. No podemos seguirlo, hermanos, acuchillando el pecado en nosotros. Hermanos, porque por eso es que esas personas fueron desechadas por Dios. Porque a ellos no les importaba pecar. A Saúl no le importaba, hermano, meterse con las cananeas. Aunque en la Biblia, la palabra de Dios decía que no tenía que meterse. A él no le importaba. A Saúl no le importaba, hermanos, obedecer a Dios. Y mire, aquí en el versículo 24 dice: entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Miren, supuestamente reconocer su pecado. Bueno, y miren, yo, así como dicen en los rótulos de los trenes, ahora ya no hay trenes, no sé cuántos pudieron ver los trenes. Mis hermanos hablando, tal vez de mi papá, tal vez. Yo ya, bueno, sacaré, ¿no? Ni me acuerdo, yo soy más jovencito. Miren, entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado. Aparentemente estaba conociendo, pero ustedes se van a dar cuenta, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque tenía el pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero en el versículo 30 dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Eso fue su arrepentimiento. Quería que Samuel lo honrara en frente del pueblo, en frente de la gente. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante. ¿Ustedes creen que hay un reconocimiento verdadero de Saúl? Le digo a Samuel, yo reconozco mi pecado, pero es que estaba ahí, aquí lo va a seguir teniendo, pero hónrame en frente del pueblo, buscando, hermano, el reconocimiento de la gente. Y vuelvas para que adore a Jehová tu Dios. ¿Qué, hermano, no le importaba a Dios? A él no le importaba seguir pecando. Por eso, hermanos, es que fue desechado por Dios. Un verdadero arrepentimiento, ¿saben cuál es? Lees el Salmo 51. Fíjense, hermanos, de que si nosotros contrastamos la vida de Saúl con la de David, si nosotros ponemos, hermanos, en una balanza, ¿quién pecó? ¿Cuál pecado supuestamente fue peor de los dos? Para mí, de David. Asesino, porque mató a Goliat. David dice que él lo mató porque él lo mandó al frente de la batalla. Se metió con una mujer, adulterio. Amén. Pero, hermanos, cuando usted lee el Salmo 51, ahí ve la diferencia. Mire el arrepentimiento de Saúl y compare el arrepentimiento de David en el Salmo 51. Él dice, yo reconozco mi pecado. Mi pecado está siempre delante de mí. Dice, ten piedad de mí conforme a tus misericordias. Hermanos, si vamos a llegar como Judas, fue rechazado por Dios. Jesús, miren, ustedes se dan cuenta de algo común entre esos personajes. Jesús le dijo a ustedes, yo los elegí. Sin embargo, uno de ustedes es un demonio y otra versión dice ustedes es un diablo, un hijo del diablo.
Sin embargo, uno de ustedes es un demonio. Jesús se refería ¿a quién? A Judas, hijo de Simón el Iscariote, porque Judas era uno de los dos que lo iba a traicionar. Hermanos, ¿a quién ustedes ven como Judas? Hermanos, ustedes han escuchado a alguien que, bueno, aquí no creo que exista alguien que le ponga Judas a los hijos. ¿Ustedes han escuchado a alguien que le ponga Judas a sus hijos? ¿Verdad? ¿Han escuchado? No, la verdad yo no, al menos por eso les pregunto. ¿Verdad que a nadie sería bueno investigarlo? Pero yo no creo que alguien se atreva a ponerle Judas a su hijo. Pero hermanos, en cierta ocasión escuché a un predicador, hermanos, que dijo que a él le gustaría ser como Judas. Desde esa vez ya no seguía escuchando. No, me ahorro el nombre. Desde esa vez ya no llegué a escuchar. Porque decía, es que ¿a quién le confía Dios? Es que cuando, él decía, ¿verdad? Cuando entregó a Jesús, Jesús lo llamó amigo. ¿A quién le llama Dios amigo? Y le dijo, yo quisiera ser como Judas, porque a él fue que Dios le confió, perdón, que Jesús le confió el dinero. Miren, hermanos, así, eso era lo que decía, ¿no? Pero yo desde esa vez que escuché eso me quedé nunca malo. Prefiero no escucharlo. Amén. Porque miren, hermanos, miren qué pasaba con Judas. En ese mismo instante, Satanás se metió en el corazón de Judas y Jesús le dijo: Judas, apúrate de hacer lo que has planeado. Hermanos, Judas tuvo la oportunidad, imagínense, ¿a quién tuvo de líder? Al mismo maestro, al maestro de maestros, tuvo como líder. Pero hermanos, él no quiso obedecer. Imagínense, hermanos, ser un discípulo de Cristo y aún así obedecerlo. Dejar, hermanos, que Satanás gobierne su vida. Miren el versículo 13, el versículo 2 dice: aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Hermanos, cuando nosotros vivimos una vida de pecado, el diablo aprovecha para meterse. Amén. El diablo va a aprovechar, hermanos. Y miren que dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 8 y 9: pero el que siempre hace lo malo es, oiga, el que siempre hace lo malo es ¿qué? Amigo del diablo. El que siempre peca es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios lo creó en el mundo. Por esa razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no pueden seguir pecando. Un hijo de Dios, hermano, no puede seguir pecando, porque es un hijo de Dios. Miren, hermanos, todos tenemos debilidades, porque, como les digo yo, en las frases que leímos de primero, no es que sean mentiras. El problema es que lo usan para justificarlos. Ese es el problema. Que digamos, ¿verdad? Pero realmente nadie es perfecto. Todos tenemos debilidades, hermanos. Una pregunta, hermano: ¿cuál es su debilidad, hermano? ¿Cuál es su debilidad? Usted me puede decir: ah, no. Pero no me respondo. Yo normalmente voy a mi
No me estoy ministrando, hermanos. No van a ver que mi debilidad es mentir, ¿verdad? Hermanos, si su debilidad es mentir, debemos de traerlo eso delante de Dios. Tenemos que enfocarnos, hermanos, en destruir, hermanos, en desechar ese pecado de nosotros. No podemos seguirlo, hermanos, ahí acariciando. Debemos desechar ese pecado. Si usted no se preocupa por destruir ese pecado en su vida, siempre va a estar ahí. O su problema es de que las malas palabras, ¿verdad? Si usted no se enfoca en dejar eso, siempre va a estar ahí, ¿verdad? Porque dice que ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no pueden seguir pecando, porque es un hijo de Dios. Y miren qué le dijo Jesús a los fariseos: ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de iniquidad. Amén. Y en otro versículo le digo: vosotros sois, dice, y ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque ellos decían que eran hijos de Abraham. Pero les digo: ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ha pecado desde el principio. Imagínense, ellos eran maestros de la ley, eran maestros de la palabra de Dios, maestros. Pero hermanos, de nada sirve que tengamos un conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, si no la ponemos en práctica. De nada sirve, hermanos, que aparentemos nada más ante el visto del hermano, ¿verdad?, con su saco predicando, ¿verdad? De nada sirven las apariencias, hermanos, si a Dios no nos podemos esconder de Dios, hermanos. No nos podemos esconder de Dios. Él conoce nuestro corazón, conoce, hermanos, lo más profundo de nuestro corazón, hermanos. Y en conclusión, que no lo puse bien. En conclusión, hermanos, con eso que se les quede en esta mañana, eso es cierto: no tenemos libertad para pecar. ¿Cuánto tenemos hoy? ¿Hoy es cuánto? Acuérdense, el 22, domingo 22 de septiembre, del mensaje: no tenemos libertad para pecar. Olvídese de quién predicó, pero acuérdense del mensaje: no tenemos libertad para pecar. No podemos justificar el pecado. Jesús le respondió: de cierto os digo que tú aquel que has pecado, esclavo eres del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hermanos, Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: seguid la paz con todas y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, hermanos, no vamos a ver al Señor. Si nosotros vivimos una vida de pecado, hermanos, tenemos que ir dejando, hermanos. Miren, hermanos, haga una prueba. Usted analice usted mismo, diga: mi mayor problema es este, me voy a enfocar en dejar esto. Hermanos, si cada día nos enfocáramos en dejar algo malo que tenemos, lo vamos a ir dejando.
enfóquese en lo puro que usted considera que está mal en su vida. Enfóquese en eso y diga, voy a dejar. Por decirle las malas palabras, todos los días enfóquese, hoy no voy a decir más. Yo creo que eso dicen los alcohólicos. No, yo creo que les enseño. Dice, hoy lo voy a tomar, hoy lo voy a tomar. Enfóquese, hermanos, en lo que está mal. Una cosa, si su problema, como le digo, es decir las malas palabras, diga, enfóquese en dejarlo. Si su problema es de que siempre le anda gritando a sus hijos, o a que se le atraviesa ahí en el camino, ¿verdad? Que recuerden que sí lo decía, que debemos dejar toda gritería. Aquí los hermanos que corrigen a sus hijos, hermanos, y se oye hasta las 2 cuadras, ¿verdad? Cuando están corrigiendo a sus hijos. ¿Cierto o no es cierto? ¿Han escuchado ustedes o lo han vivido? Pero hermanos, enfoquemos en ir a lo. Fíjense, hermano, una cosa. Busque qué es lo peor que usted tiene, diga, no puedo seguir acuchuchando eso en mi vida. Tengo que dejarlo. Amén. Ese es mi consejo de esta mañana. Amén. Y hermanos, y así vamos a ir caminando en santidad, porque vamos a ir dejando todas las cosas malas en nosotros. Una por una, hermanos. Ese es el gran pensamiento, hermanos. Una por una vayamos dejándolas. Y se van a dar cuenta de que cuando sentamos ya no vamos a tener. ¿Y qué dice la Biblia? Que nos vamos a ir pareciendo a quién cuando nosotros vayamos dejando todas esas cosas. Porque dice la Biblia, aprender de mí, dice que yo soy ¿qué? Manso. Yo soy manso y humilde de corazón. Y miremos nuestros rostros, hermanos. Y le doy gracias a Dios y gracias a ustedes que han puesto atención en esta mañana. Yo sé que hay calor, pero yo sé que cuesta estar ahí muchas veces escuchando. Pero hermanos, saben que Dios nos ama, por eso es que el Señor nos ama. Amén. Hermanos, ¿por qué no cerramos nuestros ojos y decimos, Señor, en esta mañana, Señor, lo perdimos a ti? Ayúdanos, Señor Jesús, a no seguir perseverando, Señor, en el pecado. Ayúdanos, Señor, a ir dejando, Señor, todas esas cosas malas que están en nosotros, Señor Jesús, para que podamos, Señor Jesús, ser como tú. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana, Señor. Mira la vida de mi hermano. Lleva su mano, vida, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir en santidad. Porque la Biblia dice que sin santidad no vamos a ver al Señor. Si alguien quiere reconciliarse en esta mañana, levante su mano y diga, Señor, yo me reconcilio contigo, porque he vivido una vida, Señor Jesús, que a ti no te agrada. He vivido, Señor, una vida, Señor Jesús, que no está acorde, Señor, con tu palabra. Yo no quiero ser desechado, Señor, como desechaste a estas personas, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú has sido bueno, Señor Jesús. Tú has sido misericordioso. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. ¿Cuánto le puedes decir al Señor? Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como
como tú. Diga al Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Y yo quiero ser un paso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Gracias, Señor Jesús. ¿Cuántos pueden darle aplausos al Señor? Amén. Dando gracias al Señor. Amén. Y vamos a dar tiempo a nuestro hermano pastor.